Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar y que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco y por supuesto en el corazón de muchos de sus seguidores. Como habéis podido ver en el título, vamos a abordar los recientes rumores que rodean a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente nos centraremos en la negación de Kerem Bürsin sobre ciertos rumores, y en lo que se ha llegado a decir sobre Hande Erçel siendo el amor de su vida. Si sois fans de estas dos personalidades, o simplemente os interesa todo lo que acontece en el fascinante universo de la televisión y el cine turco, este vídeo es para vosotros. Así que poneos cómodos, porque vamos a desgranar toda la información y a analizar qué hay detrás de estas afirmaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, no quiero olvidar recordaros algo súper importante: si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas novedades, los chismes más jugosos y un análisis profundo de todo lo que os interesa. Activad también la campanita para no perderos nada, porque cada vídeo trae algo nuevo y emocionante. Dicho esto, empecemos con este intrigante tema. El mundo del entretenimiento turco es conocido por su capacidad para generar titulares y captar la atención del público a nivel global. Y dentro de este universo, la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más mediáticas y queridas en los últimos años. Sus carreras profesionales han despegado de manera espectacular, y como no, su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público. Recientemente han resurgido con fuerza ciertos rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o al menos, a una profunda conexión que va más allá de una simple amistad o una relación pasada. Estos rumores se han visto alimentados por declaraciones, interacciones en redes sociales, y por supuesto por la imaginación de los fans, que siempre desean ver a sus ídolos felices y, en muchos casos, juntos. Sin embargo, y aquí es donde entra la noticia que hoy nos ocupa, Kerem Bürsin ha tomado la palabra para negar explícitamente algunas de estas especulaciones. Es fundamental entender a qué rumores nos referimos y cómo Kerem los ha desmentido. Los detalles que han circulado son variados, pero muchos giran en torno a la idea de que él ha hablado de Hande Erçel como el amor de su vida. Esta frase, cargada de significado emocional, ha sido el epicentro de las últimas noticias. Kerem Bürsin, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada, pero también por ser directo cuando lo considera necesario, ha emitido unas declaraciones que buscan aclarar la situación y poner fin a las especulaciones que, según él, no se corresponden con la realidad. Analicemos primero la declaración de Kerem Bürsin. Los informes que han llegado a nuestros oídos indican que Kerem ha sido preguntado directamente sobre estos rumores, específicamente sobre la supuesta afirmación de que Hande Erçel es el amor de su vida. Su respuesta, según diversas fuentes, ha sido un rotundo no o una negación que descarta esa posibilidad de forma categórica. Es importante destacar que estas negaciones no vienen acompañadas de explicaciones detalladas o largas justificaciones. Kerem suele ser parco en palabras cuando se trata de su vida amorosa, y esta vez no ha sido la excepción. La sencillez y contundencia de su negación sugieren que él considera que no hay nada que aclarar en ese sentido, o que simplemente no desea exponer esa parte de su vida a la opinión pública de esa manera. Pero, ¿por qué este tipo de rumores tienen tanta fuerza? La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la serie que los lanzó a la fama, Sen Kalkam, fue innegable. La audiencia se enamoró de su complicidad en pantalla, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real que, como todos sabemos, tuvo su momento. Cuando una pareja tan querida se separa, los fans a menudo se aferran a la esperanza de una reconciliación. La admiración por Hande Erçel como actriz y como persona, y el respeto por Kerem Bürsin, hacen que cualquier atisbo de cercanía entre ellos sea interpretado como una posible chispa. Ahora, pongámonos en la piel de Kerem Bürsin. Él ha tenido una relación pública con Hande Erçel, y después de que esa relación terminara, es natural que quiera mantener su vida privada más reservada. Las constantes preguntas sobre su expareja y la presión mediática para que revele detalles íntimos pueden ser agotadoras. Es posible que Kerem sienta que ya ha hablado lo suficiente sobre su pasado, y que ahora desea enfocarse en su presente y futuro sin la carga de especulaciones constantes sobre una relación que, según él, ha terminado. La frase "el amor de su vida" es una afirmación muy fuerte y sí. Kerem siente que no es una descripción precisa de su relación actual o pasada, tiene todo el derecho a negarlo. Por otro lado,
la mención a Anne Ercel en este contexto, y el hecho de que se hable de ella en términos tan elevados, demuestra el cariño y la admiración que Kerem Bürsin, al menos en su momento, pudo haber sentido por ella. Incluso si niega que sea el amor de su vida, en el presente, eso no borra la importancia que Hande ha tenido en su vida. Las relaciones significativas dejan huella, y es posible que Kerem se refiera a ella con profundo respeto y cariño, pero la interpretación de amor de su vida va más allá de un simple cariño. Los medios de comunicación y los fans a menudo buscan la confirmación de grandes historias de amor, y cuando no la encuentran, tienden a crearla o a mantener viva la esperanza. La negación de Kerem puede ser vista por algunos como una forma de protegerse, o de dar espacio a nuevas etapas en su vida, tanto profesional como personal. Es importante recordar que ambos son artistas jóvenes, con carreras prometedoras, y que sus vidas siguen evolucionando. Además, es crucial considerar la fuente de estas noticias. En el mundo del entretenimiento, los rumores a menudo se propagan sin una base sólida. A veces una simple interacción en redes sociales, un comentario casual, o incluso la ausencia de comentarios, puede ser magnificado hasta convertirse en un gran escándalo o una noticia de portada. La tarea de desmentir cada rumor puede ser abrumadora, y es por eso que en ocasiones, una negación contundente y breve es la estrategia elegida. En el caso específico de esta declaración de Kerem Bürsin, podemos inferir varias cosas. Primero, que los rumores sobre Hande Erçel siendo el amor de su vida, han sido lo suficientemente persistentes y visibles como para que él sintiera la necesidad de responder. Segundo, que su respuesta es un intento de poner un punto final a esa línea particular de especulación. Y tercero, que él valora su privacidad y no desea que su vida personal sea el centro constante de atención, especialmente en lo que respecta a interpretaciones de sus sentimientos más profundos. Es interesante observar cómo la opinión pública reacciona a estas negaciones. Algunos fans respetarán la decisión de Kerem de mantener su vida privada, mientras que otros podrían sentirse decepcionados por la falta de confirmación de lo que esperaban. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida de estas figuras públicas no es un reality show para nuestro entretenimiento. Tienen derecho a sus propias decisiones y a la forma en que manejan su vida personal. También cabe la posibilidad de que los rumores se hayan exagerado considerablemente. A veces una simple frase como Hande es una persona muy importante en mi vida, puede ser transformada en Hande es el amor de mi vida. La línea entre el cariño genuino, el respeto y la descripción de un amor romántico profundo puede ser sutil, y la interpretación de los medios y del público puede no coincidir con la intención original. Kerem Bürsin ha sido muy exitoso en su carrera, y su imagen pública está muy cuidada. Negar algo tan personal como el amor de su vida, sugiere que él tiene una visión clara de lo que quiere proyectar y de lo que desea compartir. No se trata solo de desmentir un rumor, sino de gestionar su propia narrativa pública. Por otro lado, Hande Erçel no ha emitido declaraciones directas sobre este tema en particular, pero su silencio también puede ser interpretado de diversas maneras. Puede que confíe en la declaración de Kerem, que prefiera mantenerse al margen de la controversia, o que simplemente esté enfocada en sus propios proyectos. Lo que sí es evidente es que ambos continúan siendo figuras muy influyentes y admiradas, y su relación, tanto profesional como personal, sigue generando un gran interés. En resumen, Kerem Bürsin ha negado las afirmaciones que sugieren que Hande Erçel es el amor de su vida. Esta negación concisa y directa busca probablemente poner fin a especulaciones persistentes. Si bien su relación pasada con Hande fue muy importante y admirada por el público, Kerem parece querer marcar distancia de interpretaciones que van más allá de su perspectiva actual. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo los medios y el público a menudo idealizan las relaciones de las celebridades y cómo estas figuras públicas navegan la presión de mantener su vida privada en un mundo cada vez más expuesto. La importancia de estas negaciones radica en el derecho a la privacidad y en la gestión de la propia imagen pública. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado los rumores, hemos escuchado la negación de Kerem Bürsin y hemos reflexionado sobre el significado de todo esto. Es fascinante cómo la vida de las estrellas puede generar tantas historias y debates, ¿verdad? Quiero agradeceros enormemente por haberos quedado hasta el final y por haber compartido este rato conmigo. Vuestro interés es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido de calidad. Y ahora, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta situación? ¿Creéis que Kerem Bürsin tiene razón al negar estos rumores?
¿O pensáis que el público tiene derecho a especular sobre sus ídolos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer lo que tenéis que decir y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo os ha parecido interesante, útil o simplemente os ha entretenido, no olvidéis darle un gran me gusta. Vuestro like nos ayuda un montón a que el contenido llegue a más personas. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las noticias del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es completamente gratis y os aseguro que no os arrepentiréis. Activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuidad mucho.